¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Vamos el día de hoy, con el favor de Dios, a terminar el libro de Apocalipsis. Tenemos 6 meses más o menos estudiando este libro y a ver si hoy se nos hace acabar. Vamos a estar en el capítulo número 21 y 22 del libro de Apocalipsis y ojalá que para este punto podamos saber que el libro de Apocalipsis no es tan complicado ni difícil de entender. Tiene su propia descripción, su propio temario en el primer capítulo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Nosotros vemos que Jesucristo mismo describe que Apocalipsis está dividido en las cosas que fueron, las que son y las que han de ser. Capítulo 1, nosotros vemos la descripción, la revelación de Cristo. Capítulo 2 y capítulo 3, nosotros vemos la historia de la iglesia. Capítulo 4 y capítulo 5, la iglesia es tomada al cielo, este evento que nosotros describimos o entendemos como el rapto. Después, capítulo 6 empieza el periodo de la tribulación hasta el capítulo 19. Capítulo 20 nosotros vemos el milenio y capítulo 21 y capítulo 22 nosotros vemos esta descripción de cielos nuevos y tierra nueva que vamos a estar viendo el día de hoy y después vivimos felices para siempre. ¿Vale? Entonces hoy vamos a estar en el capítulo número 21 y 22 y vamos a empezar a leer. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Alguien podría ayudarme a leer el versículo 4 y versículo 5? Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta oportunidad de llegar ya a los capítulos finales. Gracias por toda esta enseñanza que has traído a nuestra vida. Queremos pedirte que el día de hoy abras nuestro entendimiento, nuestro corazón para lo que tienes para nosotros, Señor. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo nos dirija. Amén. Hay una a veces, no sé si llamarlo tendencia o práctica que tenemos los seres humanos, que conforme vamos conociendo ciertas cosas o conforme vamos acostumbrándonos a ciertas cosas, comparamos nuestra experiencia presente con lo pasado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cosas como, estaba pensando el día de ayer, como el café, ¿no? Que, pues no sé cuántos, por ser mexicanos, pero a lo mejor lo primero que probamos era el café legal, ¿no? Y para nosotros, estaba bien. Y después empiezas a probar, no sé, ya no era legal, vamos a decir que será bola de oro, ¿no? Y ya dices, no, pues bola de oro está mejor. Y te empiezas a acostumbrar y como fijas cierto estándar. Y ayer me estaba poniendo me recordaba esto. Cuando yo estaba en la universidad, pues todas las mañanas tomaba café, según yo, para aguantar. Y llegó un recuerdo que no sé si se acordará usted, hermano Juan. Un tiempo estuve trabajando con el hermano Juan, haciendo unas antenas. Y ayer me acordé así como con cariño, porque no sé, yo creo que le salía más caro al hermano Juan eso que el sueldo que me paga, porque todas las mañanas el hermano me compraba una memela y siempre era una pieza de pan y un café. Y me acordé que cómo me sabía rico el café. No sé qué le echaba el hermano Juan, de qué era, si le echaba aluminio de las antenas, no sé, pero a mí me sabía muy rico. Pero llega el momento en el que como que les digo, fíjate ese estándar, ¿no? Y a veces comparas esas nuevas experiencias con las pasadas y ya no puedes como disfrutar lo que tienes porque lo quieres comparar con lo pasado.
es que, y no sé los que serán viejitos como yo, es que la música de ahora no es música, música a mis tiempos. Y entonces empezamos a comparar todo con eso. ¿Y por qué nos está entreteniendo? No, tengo un punto, espérenme tantito. Me quedé pensando en la semana pasada, cuando les decía que es un comentario a lo mejor simple y tonto, ¿no? Que hablaba que, por ejemplo, o lo que describe acerca del milenio es que incluso la dieta va a cambiar. Y les decía eso de, pues ya no va a haber que comer carne, ¿no? Y yo me puse a pensar, dije, ay, estaría medio gacho, ¿no? Y hasta cuando en la semana me comí unos tacos, dije, ay, no manches, no, ¿a poco ya no va a haber tacos? Y es siquiera una simpleza esto. Pero llegamos a este capítulo y no sé si notaron ahorita que leímos, dice que va a pasar dice versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y hasta ahí dices, bueno, no hay ningún problema, qué padre, ¿no? Pero después, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, ¿y qué? Y el mar ya no existía. Entonces, ¿cómo? Y entonces ya no voy a ir a Tulum. Aquí nos describe esto, que el mar ya no existía o ya no va a existir, ¿no? Y tú dices, ni tacos ni mar. Pero es exactamente este asunto que a lo mejor muchos ni siquiera habían pensado en esto, pero empezamos a preguntarnos acerca de cómo va a ser la eternidad. Y entonces iré a ver a mi gatito de la secundaria que me atropellaron, me voy a reconocer, voy a tener esto, voy a reconocer a mis papás, y empezamos a como que tener ciertos cuestionamientos relacionados con cómo se va a ver esa nueva vida. Y a veces he llegado a encontrar, y yo recuerdo que yo experimenté eso, y llegué a platicar con algunos hermanos que decían, bueno, es que no estoy tan seguro de querer estar en el cielo porque si no puedo tener a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, no sé cómo voy a disfrutar eso. Y empezamos con estas ideas acerca de nuestro presente que a lo mejor nos impiden un poco o creemos que nos va a impedir un poco disfrutar el futuro. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando yo estaba leyendo esto, quiero que, si lo quieren hacer igual, puedan subrayar la palabra nueva, cuántas veces se repite. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Nosotros vemos esto como, no sé si recuerdan, vemos también cuando sucede el diluvio, Génesis capítulo 6, nosotros empezamos a ver la descripción de esta historia. También baja Noé del arca, y bajando del arca, ¿qué dice que vio? Todo diferente. La tierra como él había conocido era diferente. Ahora, Dios no creó algo de cero, pero cuando vemos aquí nuevo, si recordarán hace ya meses, mucho tiempo que estudiamos Génesis, vimos que los primeros 2 capítulos de Génesis, cuando está hablando de creación, utiliza 2 palabras, la palabra bara y la palabra asá. Bara quiere decir crear a partir de la nada. Asá es desarrollar, es decir, tomar de algo que existe y simplemente desarrollarlo. Lo que hacemos generalmente los seres humanos es asá, que es tomamos cosas que ya existen y a partir de eso desarrollamos. ¿Por qué? Recordarán estas leyes de la física, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y eso es lo que podemos nosotros hacer, transformar. Pero Dios puede, bara, que es crear de la nada. Aquí se utiliza esa palabra, crear de la nada. Entonces vemos algo completamente diferente, algo que no conocemos y que por las limitaciones que el día de hoy tenemos, sería difícil comprender. Cielo nuevo, tierra nueva. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, y desde la nueva, nuevamente, Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, y vuelve a ser enfático, ya pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿qué dijo? He aquí yo hago todas las cosas, nuevas todas las cosas. No sé si hasta este punto te has dado cuenta que algo de lo que quiere hacernos entender que esto es como, ¿es igual al pasado? Es nuevo. Ahora, cuando lees esto, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, no sé si te recordó algo como que ya habías leído. ¿Alguien? Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas, ¿qué?
Pero ¿qué pasa con nosotros cuando venimos a Cristo? Empezamos a preguntarle a Dios, ok, ya soy creyente, creo en ti, puse mi fe, pero ¿cómo es que va a funcionar esta área de mi vida en esta nueva vida? Y Dios te dice, no es cómo la vas a hacer funcionar, es que es algo nuevo. Pero Dios, ¿cómo voy a hacer esto de mi vida pasada? He aquí hago todas las cosas nuevas. Y ese es el propósito. Ahorita vamos a continuar aquí, pero quiero que podamos considerar brevemente esta cita de Corintios y me gustaría que la pudiéramos leer completa. Segunda de Corintios capítulo 5, vamos al versículo 17. A partir del versículo 11 habla acerca de la reconciliación que Dios nos da a este ministerio. Versículo 16, ¿lo podría leer alguien? De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y vuelve a repetir otra este concepto. David escribe, dice, estaré satisfecho cuando despierte a, ¿te acuerdas? Tu semejanza. David sabía que iba a llegar un momento que todavía no había alcanzado. Pablo vuelve a escribir acerca de este momento. Dice, no que lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta. Hay un estándar, hay una condición, una naturaleza en la que nosotros vamos a encontrar plena satisfacción y es aquella que está hecha a semejanza o que tiene una semejanza con Cristo. Que ninguno de nosotros el día de hoy ha alcanzado, pero que estamos caminando hacia ello y que cuando llegue este momento vamos a disfrutar. ¿Qué tiene que ver esto con el estudio que estamos leyendo? Mira, hay muchas preguntas que nosotros podemos tener acerca de esa vida eterna. Hoy vamos a ver algunas cuestiones, pero quiero que podamos empezar partiendo de esta premisa. Las cosas son nuevas, totalmente diferente a lo que conocemos. Y por lo tanto, cualquier asunto que nosotros queramos llevar de aquí para allá no va a funcionar, porque entonces ya no sería nuevo. Incluso aquí dice, y me dijo, hecho está, versículo 6, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente de agua, de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta semana estuve pensando en este asunto porque cuando nosotros ahorita que estamos estudiando Samuel en los miércoles, hace un par de semanas hablábamos de este asunto. Cuando los sacerdotes entraban al templo y si ellos de alguna forma no se habían purificado bien, lo que fueran a hacer no funcionaba y ellos se morían. Y no sé, piensen ustedes, hermanos, o sea, en las iglesias actuales, en esta iglesia, si ese fuera el asunto, que si nuestra relación con Dios dependiera de los que están aquí enfrente o de los que hacen algún servicio, ¿creen que las cosas hubieran funcionado? No voy a decir de mí para no echarme cabeza, pero los de la alabanza, que esos son repecadores. ¿Cuántos de ustedes creen que están aquí, que el día de hoy tocaron, sin pecado? Y los de la alabanza sí voltean. ¿Qué me sabe? Miren, obviamente no estamos hablando de justificar el pecado de nadie, porque no es lo que enseña la palabra. Pero como creyentes muchas veces, no sé si, y espero que sientas esa aflicción, no sé si te pasa que hay semanas que dices que no es como la quise vivir. No hice aquello que tenía que hacer. Ese es el conflicto que presenta Pablo. Las cosas que quiero hacer, no las hago. Y eso que no quiero, que no tengo que hacer, eso hago. Y entonces te presentas constantemente delante de Dios y a veces con esta culpa acerca de, Dios, es que no soy aquello que tú quieres que yo sea. Y no puedo. Y hay el creyente legítimamente debe de tener ese conflicto de decir, Dios, estoy cansado de mi pecado. Pero ¿sabes qué es lo que está describiendo aquí? ¿Y qué es lo que debemos de encontrar? Paz, que las cosas van a ser hechas nuevas. Que cuando lleguemos ese día, nada relacionado con la incredulidad, con la cobardía, con lo abominable, con nada de esto va a entrar ahí. Eso quiere decir que esto horrible de aquí no lo vas a llevar allá. Y eso es un descanso. Porque nada de esto va a llegar allá. Vas a ser transformado. Y esto es exactamente de lo que describe la vida del creyente, hermano. Muchas veces posiblemente sigues peleando y batallando en esta tierra porque quieres traer eso de tu vida pasada
y querer medio renovarlo para que se vea cristiano. Pero no es así como funciona. Las cosas son hechas nuevas y debes de buscar descansar en que Dios tiene buenos planes, buenos pensamientos para ti. Y que eso de tu vida pasada ya no cabe en esta nueva vida. Deja de... ¿Te acuerdas qué era lo que pasaba con Abraham? Dios le prometió un hijo y ellos quisieron como ayudar a Dios y estaba todo esto de los 2 hijos. Y en una ocasión Abraham le presenta a Dios, oye, mi esposa me está diciendo que deje ir a mi hijo, pero... Y Dios le dice, déjalo ir, hazle caso a tu esposa. Y él dice, ¿pero cómo? Y es que muchas veces estamos así con nuestras obras de la carne queriendo decir, Dios, ¿cómo puedes restaurar esto? Y Dios dice, es que tienes que dejarlo ir. No quiero restaurarlo. Simplemente quiero que deseches esa parte vieja de ti y quiero hacer algo nuevo. Y tenemos que descansar en esta parte, que cuando dice aquí son hechas nuevas las cosas, es porque quiere que sean nuevas. Pero es que Dios tiene buenos planes, buenos pensamientos. Y cuando Él quiere hacer algo nuevo es porque sabe que es mucho mejor. Entonces, dice aquí que cuando llegue ese momento, enjugará, versículo 4, Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y posiblemente, porque también tiene que ver con esto, cuando lees esto te puedas pensar en las tragedias, en las enfermedades, en los dolores. Y también aplica, pero también tiene que ver con esto que estamos describiendo, esa lucha con nuestra carne, esa lucha con el pecado, esa lucha que como creyentes podemos experimentar. Y aquí esto, te animo a que lo subrayes y puedas meditar en esto en la semana, porque las primeras cosas pasaron, ya pasó, ya se quedó eso atrás y todo esto se va a quedar atrás. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Hemos dicho muchas veces, y hace poco lo volvimos a repetir, que esta congregación no es un lugar de santos exclusivamente. Es un lugar abierto para todos los pecadores que quieran venir, pero para que Dios los cambie y los haga santos. No debemos de asustarnos o pensar de que ciertas personas no estarían aquí. La única condición es entender que si te acercas a Dios, es con la idea que Él te cambie, que Él te transforme. Vienes con todo tu pasado horrible. Es obvio, eso somos o eso éramos. Pero el asunto es ser transformados por Dios. Y esto es lo que está describiendo aquí. Porque dice, ¿cómo lo voy a hacer, Dios? ¿Cómo puedo quitar eso horrible? Bueno, Él que estaba sentado al trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Y me dijo, hecho está. Hecho está para ese momento y hecho está para ahorita. Fue consumado. Su sacrificio, eso quiere decir que Él tiene el poder para perdonar tus pecados y para darte una nueva vida. Él lo ha hecho en la cruz del Calvario. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. ¿Tienes necesidad? Acude a Él. ¿Tienes luchas? Acércate a Él. ¿Tienes conflictos? Acércate a Él. ¿Estás triste? Acércate a Él. ¿Tienes necesidad? Acércate a Él. ¿Qué es lo que dice? ¿Necesitas? Pide. Y yo te voy a dar gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Y entonces las demás dicen, entonces, ¿y hijas no? Nosotros, la Biblia le vale todo eso del lenguaje inclusivo. Entonces, implica para los dos. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, azufre, que Él es la muerte segunda. Pero esto es excluyente, por supuesto que es excluyente, pero no tienes por qué ser excluido, porque Dios da la oportunidad del perdón, de la transformación. Entonces, todos los que venimos a esta congregación, todos los que nos acercamos a Dios, es bajo el entendimiento del deseo de someternos a Él. Hay muchas personas que el día de hoy quieren ir a la iglesia y sentir como que están bien con Dios, que Dios apruebe sus caminos. Pero no es como vengo para que me des mi sello de aprobación y yo esté bien. No.
es someternos a su señorío. Puede venir quien sea, pero con la idea de someterse a Dios. No a una iglesia, no a una denominación, a Dios. Y que todas estas cosas puedan ser hechas nuevas. ¿Puede Dios cambiar lo que sea? Esto era el asunto cuando estaban los discípulos y estaba este joven rico y que Jesús dice que es súper imposible que este hombre, los ricos entren al reino de los cielos. Y entonces uno de los discípulos dice, bueno, si esa es la cosa, entonces ¿quién podrá? Y Jesús dice, llegaste al punto exacto, nadie. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Dios puede transformar todo aspecto de tu vida. Ríndete a Él. Y dice, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la cual estuvimos hablando la semana pasada. Y si no te acuerdas, puedes checar la grabación de la semana pasada. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposa del Cordero, la iglesia. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, que acabamos de leer, de Dios. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana o transparente como el cristal. Y podrás decir, bueno, pero es que el jaspe no es tan transparente, tiene otro color. Las piedras, como las vemos descritas aquí, la equivalencia sería al diamante, ¿no? Tenía nombres diferentes. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Y aquí 2 anotaciones importantes. Número 1, si ya tenías esta idea de que cuando llegaras te iba a decir, buenas tardes Pedro, y que iba a estar esperándote en la puerta, bueno, la Biblia no dice que Pedro esté en la puerta, y de hecho no es una puerta, sino vemos 12 puertas. Y aparte nos dice que están 12 ángeles. Segunda anotación interesante. Dios no ha desechado a Israel como algunos piensan o algunos describen. Israel no es desechado como pueblo. Todo lo contrario. Aquí nos dice que estas puertas tienen nombres. Y cada una de estas puertas tiene uno de los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Y la ciudad se halla establecida en un cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y eso dice, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro. Entonces están transformando estos valores a nuestro sistema métrico decimal. Creo que eran 2,220 metros. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onis, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, nada más me gustaría regresar al versículo 7, lo pueden leer
Por favor, ¿alguien? Ok. Ahora empezamos a leer todo esto y hay algunos comentarios muy interesantes a los cuales no vamos a ir el día de hoy por tiempo y porque a mi consideración a lo mejor pueden desviarnos un poco del punto principal. Algunos hablan que cada una de estas piedras que vimos aquí representan las piedras que tenían los sumos sacerdotes. Otros dicen y explican que cada piedra simboliza una característica, lo cual está muy bonita la descripción, pero quiero que podamos quedarnos con este asunto. El punto es que nos está describiendo que es algo completamente diferente. Completamente diferente. Porque podríamos meternos en asuntos de, bueno, los que son ingenieros, ¿qué resistencia tendría el jaspe en un muro y en una columna? O sea, te puedes meter con rollos acerca de esto, de la composición del material y que si no hay luz, entonces ya no vamos a tener que tener apagadores y entonces si el wifi, ¿dónde vas? O sea, todos estos asuntos que pierden como relevancia cuando el asunto es que esto es nuevo, es diferente. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Bueno, aquí dice que los que vencieren van a heredar todas estas cosas. ¿A qué se refiere heredar? La palabra como la está describiendo aquí no es únicamente a poseer, sino es administrar. Es una situación muy similar a lo que vemos o veíamos en el huerto del Edén, en donde el hombre administraba lo que Dios había creado. Anteriormente, antes de la maldición, no era como un pesar trabajar, sino era algo que podían disfrutar. ¿Cómo es que puedes disfrutar algo? Estaba escuchando a un pastor que decía lo siguiente, esto era a título personal, pero yo le encontré mucho sentido. Él decía lo siguiente, que hay personas que el día de hoy tienen la bendición de trabajar en aquello que es su pasión. Son pocos los que pueden hacerlo, que algo te apasiona y trabajas en eso. Y es padre cuando cuando vive esa historia de cuál es tu vocación y realmente haces lo que te gusta. Porque muchas personas hoy no hacen lo que les gusta, sino hacen lo que les da dinero para comer. Pero cuando puedes hacer lo que te gusta, realmente lo disfrutas. Y cuando nosotros, llega a ese punto, aquellos que, por ejemplo, tienen la pasión de la música y que puedan estar en la presencia de Dios tocando para Dios el tiempo que quieran, van a poder disfrutarlos. Aquellos que su pasión, no sé, sea cosas relacionadas con el arte y que puedan hacer esto para Dios, eso va a ser un disfrute. Quiere decir que va a haber, no nos metamos en esos rollos, pero es simplemente que ahora vamos a poder administrar y disfrutar en la presencia de Dios. Eso es a lo que hablo, a lo que se refiere cuando dice heredar. Vamos a ser capaces de heredar, de administrar todas estas cosas que Dios hizo para que las disfrutáramos. Llegamos aquí y dice, versículo 27, nuevamente, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Capítulo 22. Después me mostró un río limpio, de agua de vida resplandeciente, como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, ¿sí va a haber enfermedades o no va a haber enfermedades? La palabra sanidad que encontramos aquí es la palabra griega, donde obtenemos la palabra terapia, cuyo significado o enfoque es para el fortalecimiento. Entonces, va a haber comida, podemos comer. Bueno, aquí describe que sí, no para no enfermarnos, sino para tener fuerza, ¿no? Y no habrá más maldición, y esto puede darnos mucha luz acerca de las enfermedades y todo eso. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Versículo 4. ¿Lo puede leer alguien, por favor? Perdón, 4 y 5. Y me dijo, versículo 6, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado, y subraya esto, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. Y él me mostró estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro.
adora a Dios. Y es la segunda vez que Juan cae en este error de adorar a los ángeles. Y las 2 veces lo corrigen. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Alguien puede leer, por favor, versículo 13 y 14? Mas los perros estarán fuera. Entonces, pues tu pastor alemán no va a quedar adentro. No, utiliza el término el término como lo utiliza Jesucristo. Bueno, los fariseos lo utilizaban para los gentiles, pero la forma en la que la utiliza Jesucristo, este término de perros, tiene que ver o está en el contexto de los religiosos, estarán fuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Es la segunda ocasión que se repite esto. Me gustaría regresarme a 2 cosas antes de que hagamos algo completo. Versículo 7 de este capítulo 22 dice, aquí yo vengo pronto. Y da una promesa, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía en este libro. Aquí hay un problema con aquellos que tienen una interpretación simbólica de este libro, porque no hay forma de guardar y de creer en las profecías de este libro si tú estás interpretando el Apocalipsis de una forma simbólica. Tiene que ser por fuerza literal. Entonces, desafortunadamente, ahí perderían esta bienaventuranza. Después, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía, versículo 10 de este libro, porque el tiempo está cerca. Y es importante para no sellar las palabras, es decir las cosas como son. Entonces, ahí hay un conflicto con la interpretación simbólica. Y vamos al versículo número 1 del capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua, de vida, resplandeciente en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Alguien puede leer, por favor, el versículo 3? Okay. No sé si recuerdan, bueno, no lo hablamos la semana pasada, pero Ezequiel capítulo 47 describe un hecho relacionado con el milenio. Ezequiel, si lo quieres leer después, Ezequiel desde el 46 empieza a describir cómo un río o se va a abrir una fuente de agua que va a salir de la ciudad, de la santa ciudad, y ese río va a hacer que se desborde el mar muerto, y que se abra como un canal que va a llegar hasta el Mediterráneo. Y lo que describe ahí es que lo que va a hacer eso es que va a sanar ese mar muerto y que va a haber muchos peces y que incluso va a haber un corredor en el que muchos, ahí van a pescar mucho porque el mar muerto se va a sanar. Es capítulo 47. Pero ahí describe algo que tiene que ver con lo que estamos viendo hoy, con el capítulo 21-22. Dice que el que le estaba dando la profecía a Ezequiel le dijo, mira, ven, acércate. Y en ese canal que se abre dice, métete. Y entonces va Ezequiel y se mete y el agua le llega hasta acá, hasta los tobillos. Después dice que sacó una cosa para medir y que avanzó un tanto más adelante y le dice, vuelve a meterte. Y Ezequiel se volvió a meter y le llegó hasta la cintura. Y le dice, si quieres, y avanza un poco más y le dice, métete otra vez. Y dice que ahora lo cubrió y que el torrente se lo empezó a llevar, ¿no? Y, hermanos, lo que estamos viendo aquí, estamos viendo descrito una y otra vez, voy a hacer nuevas todas las cosas. Dios quiere, Dios desea cambiar todo en tu vida. Y como te decía, a lo mejor el día de hoy tienes este conflicto, este pesar por esta lucha con tu vida pasada, eso que quieres traer, que Dios te ha dicho quítalo, o a lo mejor estás en este camino de quitarlo, pero tienes ese conflicto. Pero aquí vemos en 2 ocasiones, 2 capítulos consecutivos, mencionando este asunto del agua. Y nosotros tenemos que recordar aquí lo que Jesucristo dijo en los evangelios. Cuando estaba con esta mujer en el pozo, le dice, si supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí que yo te diera agua y te daría esta agua viva. Y este es el mismo término que está describiendo aquí, un agua viva que puede limpiar y purificar, como vemos en el libro de Ezequiel, y sanar. Lo mismo nosotros vemos en el libro de Éxodo, que llegaron saliendo de Egipto, llegan a este lugar que se llama Mara, que eran aguas amargas. Y ellos se entristecen porque dicen,
vamos a morirnos aquí con estas aguas amargas. Y nosotros vemos que el pueblo llora, se queja y Moisés clama a Dios y Dios le dice, mira, ¿ves ese madero que está ahí? Échalo a las aguas. Y cuando leíamos Éxodo veíamos esta comparación que es la cruz, hace una referencia a la cruz que puede limpiar y transformar y hace esas cosas amargas en algo que da nuevamente vida. Y aquí, por ejemplo, esto que te decía de Ezequiel, mira, tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos. O sea, hemos sido lavados, hemos sido limpiados, pero vemos esta sugerencia de Dios, dice, mira, ¿quieres más? Métete a las aguas. Y puedes quedarte con el tobillito y decir, mira, sí, aquí está bonito y todo eso. Pero, ¿quieres más? Vamos un poco más adelante. Camina más con Dios. Acércate a Él. Y de repente vas a sentir el agua ya en la cintura. Y se puede sentir un poco de zozobra cuando te jala la corriente del río, pero todavía estás como que te puedes parar. Pero Dios te dice, oye, ¿quieres ir un poco más adelante? ¿Quieres como sumergirte completamente en mí? Y entonces Ezequiel va un poco más y se mete. Y siente que se lo lleva la corriente. Y puede parecer que da un poco de miedo. Pero estar sumergidos completamente en esas aguas vivas nos lleva. Pero lo que nosotros vemos descrito aquí es, si alguien tiene sed, si alguien tiene necesidad, ven, métete, acércate a mí. Ahora, aquí encontré esto que a mí me dio como, ayer me dio mucha paz, porque Juan es la segunda ocasión que comete la misma tontería. Por la emoción, por el momento, por lo que quiera, se vuelve a postrar delante de... Imagínate qué aberración en el cielo, idolatría, o algo así que se pareciera, que nos está diciendo que no puede entrar nada de eso. Pero Juan se pone a los pies y es la segunda ocasión. Y Juan, en 2 ocasiones seguidas, recibe misericordia. Y ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Esto debe de animarnos. Esto Dios lo va a transformar. Esto de nuestras vidas lo va a cambiar. Y Él tiene misericordia de nosotros. Y es hermoso sabernos perdonados de Dios. Es hermoso saber que si nosotros tenemos un corazón contrito y humillado, Él puede cambiarnos, puede perdonarnos. Y puede ser que tú leas esta descripción cuando dice ni los cobardes, ni los fornicarios, y decir, híjole, estoy en problemas, pero tienes que regresar a la palabra. Cuando dice que Él llevó tus pecados, que Él perdonó tu vida. No está hablando que puedas vivir una vida llena de pecado y decir, no da igual, Dios me va a perdonar. No, obviamente estamos y entendemos la importancia del arrepentimiento, la evidencia de esa nueva vida. Pero si el día de hoy tú estás luchando genuinamente por querer que Dios transforme algo en ti, puedes saber que a hombres como Juan, Dios los perdonó. Les decía ahorita a los hermanos en la escuela, que en la semana yo estuve pensando en este asunto, ¿no? Con David, este hombre conforme a su corazón, y que ahorita en los últimos capítulos que estamos de Samuel, dice, y David llevó a sus mujeres, y tú dices, no manches, David, o sea, ¿cómo tus 2 mujeres? O sea, ¿qué onda con el David, no? Y a veces podemos ser muy rápidos para decir, no, ese David, pero cuando la mirada viene hacia nosotros, decimos, híjole, necesito de tu misericordia. Y aquí podemos tener la certeza que Dios puede perdonarnos. Ahora, ¿qué es a donde nos lleva el versículo 11? El versículo 11, pero desde el 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía, háblale a los demás, descríbeles lo que viste, la revelación de Cristo. Pero si después de leer esto, y eso es algo que es una advertencia muy solemne para todos nosotros, si después de todos estos 6 meses que hemos invertido leyendo acerca de quién es Cristo, cómo se ve, qué es lo que hace, su ministerio, su obra, la historia de la iglesia, la misericordia que tiene de introducir a su iglesia en las bodas del Cordero, el juicio al mundo, si después de todo eso no haces nada, bueno, si quieres ser injusto, es injusto todavía. Eso no va a cambiar lo que Dios sí va a hacer. Y si quieres perseverar en tu inmundicia, llégale a tu inmundicia. Pero el que es justo, continúe practicando la justicia. Pero ¿cuál justicia? Entendemos, lo hablamos, no de nuestra propia justicia. Hablamos este versículo que Pablo decía, quiero ser hallado no teniendo mi propia justicia, sino la que es en Él. Y nos dice, después de leer todo esto, descansa en la justicia de Dios que ha sido atribuida a tu vida. Y dice, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurado los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad.
Y si entre los que estamos aquí hay alguien que ha leído todo esto, que has estado escuchando todo esto, y que el día de hoy dices, necesito ser lavado por Dios. Ahorita vamos a terminar la reunión y vamos a orar todos, pero te animo a que puedas escuchar esa voz de Dios diciéndote, necesitas ponerte a cuentas conmigo, necesitas estas cosas dejarlas atrás, porque como es verdad en ese momento que Dios no va a dejar nada de esto, también es verdad que el día de hoy la intención de Dios a través del nuevo nacimiento es dejar la vida pasada atrás. Miren, hermanos, hay desafortunadamente, muchos cristianos que se han acostumbrado a asistir a la iglesia, a leer la Biblia, a escuchar enseñanzas, a dar enseñanzas, pero a no obedecer la palabra. Y es necesario que nuestra vida pasada quede atrás. Pero es que cuesta, por supuesto, es una lucha que va a permanecer. Pero aquí acabamos de leer, ¿necesitas algo? Acércate a Dios. Él puede ayudarte. Él quiere transformarte completamente. Bienaventurados los que, y acuérdate, está en el contexto de este versículo 11. ¿Escuchaste esto? ¿Quieres lavar tus ropas? Lava tus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros. Y como te decía, habla de aquellos que viven una vida de hipocresía. Estarán fuera. Y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Me estaba saltando esto que es muy importante. Aquí en el versículo 3 dice, ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Ahora, es interesante que el nombre de Dios esté en nuestras frentes. Ayer pensaba en este asunto, porque si a lo mejor lo pusiera, no sé, en un gafet, ¿no? Pues estaríamos diciendo, mira, a mí me puso su nombre, o en la mano, ¿no? Presumiéndole a todos los mundos el nombre de Dios. Pero cuando está en tu frente, tú no lo puedes ver. Tú no lo puedes ver. Solamente los demás pueden ver. Ahora, cuando el nombre de Dios está en su frente, en la frente de tu hermano, cuando volteas a ver a tus hermanos, ¿qué ves? A Cristo. Y cuando te ves al espejo para creerte de ti mismo, ¿qué ves? El nombre de Cristo. Y entonces, en contexto de lo que estamos hablando, si el día de hoy tú dices, bueno, creo que voy caminando bien, hermano, es Cristo, no eres tú. Y el Espíritu, versículo 17, la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y lo vuelva a repetir por tercera ocasión, como una apertura completa a todos los que estamos leyendo esto. Si necesitas de Dios, ven. Si necesitas de esa agua de vida, ven gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y aquí hay algo demasiado solemne, ¿no? Todas aquellas plagas que Dios traerá para juzgar al mundo son las mismas que traerá para aquellos que añadan algo a esta profecía. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hace un momento veíamos en la clase 2 de Timoteo 3:16 que habla, toda escritura es inspirada por Dios. Y es necesario que nosotros creamos de Génesis a Apocalipsis lo que Dios dice, no lo que nos conviene o lo que nos atrae. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesucristo. Y es una como contestación de Juan, y la contestación adecuada cuando Jesús dice, vengo en breve. Juan dice, sí, ven, Señor Jesús. Pero mientras decimos esto, sí, ven, Señor Jesús, debe de haber este deseo en nuestro corazón y este recordatorio de lo que estudiamos la semana pasada. Y cuando tú vengas, ¿cómo me vas a hallar? Pablo escribe esto, dice,
que cuando Él venga, Él quiere ser hallado en Él. Y como hemos hablado últimamente, ¿cómo es que vas a ser hallado? Si terminando la reunión ahorita después de orar viniera, ¿cómo te gustaría ser hallado? Ven, Señor Jesús. Y termina de una forma diferente a la que termina el Antiguo Testamento. Y me gustaría que lo pudieras ver Malaquías. Antes de Mateo, el último libro del Antiguo Testamento, ve la forma en la que termina el último versículo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y así termina. Pero el Nuevo Testamento dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y nos recuerda que hoy que estábamos leyendo esto, hoy hay gracia y hay oportunidad del arrepentimiento. Vamos a ponernos de pie todos, hermanos. Vamos a orar. Y como te mencionaba ahorita, la intención, el deseo de Dios, lo que Dios promete son vidas transformadas. Si hay algo en tu vida el día de hoy, alguna lucha que no necesariamente sea pecado, o que también pueda ser pecado, alguna tristeza, algo que no puedas, como que el día de hoy estés luchando, que estés buscando ser fortalecido en Dios, algo que quieras dejar, algo que Dios ahorita en este momento te haya hablado. Te animo que ahorita podamos ponerlo delante de Dios. Y si tú necesitas el día de hoy de esto que acaba de decir la palabra, si tienes sed, ven. Te animo que ahorita puedas pedirle a Dios, Dios, cambia esta parte de mi vida. Dios promete una vida nueva y podemos disfrutarla, hermanos. Pero ahorita leemos en nuestros últimos versículos, bienaventurado el que lava sus vestiduras. Esto no quiere decir que esta obra sea humana. Jesucristo les dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Y el día de hoy, Dios ha hablado esta palabra a nuestras vidas. Y Él a través de su palabra, a través de su sacrificio nos ha hecho limpios. Pero necesitamos pedirle. Necesitamos pedirle, Dios, ayúdame. Y yo les animo, generalmente no lo hacemos, pero creo que todo inicia con un acto de fe. Que si tú deseas que Dios te ayude en algo, vuelvo a repetir, no necesariamente que sea pecado, sino alguna área en la que te gustaría que Dios te fortaleciera. Te digo que puedas pasar aquí al frente, no vas a decir nada, no te preocupes, solamente pasa y vamos a orar todos los que deseen. Les animo a que puedan pasar aquí al frente y vamos a orar y le vamos a pedir por aquellos que tengan esta necesidad. Entonces, si alguien desea hacerlo, pasa aquí al frente y vamos a orar. Y le pido al hermano Lucio y al hermano Jair que puedan pasar y que me ayuden a orar por nuestros hermanos. Y yo te animo, si a lo mejor dices, ay, me da pena pasar, mira, hermano, esta es una parte de una acción de fe. Y también si tú dices, bueno, en mi lugar Dios puede hacerlo, pero te pido que podamos todos orar y pedirle a Dios, ayúdame. Y vamos a orar por los hermanos. Le pido a mi esposa si puede orar por las hermanas también. Vamos a orar.